Vamos a hablar del concepto técnico teórico. ¿Cuáles son las fuerzas involucradas en el cálculo de una estructura solar? Como ya he dicho al inicio, no para que lo calculéis vosotros, sino para que veamos cuáles son los parámetros requeridos. Primer fuerza que se tiene en cuenta, obviamente, es el peso del panel. El peso del panel se ve aquí con el centro de gravedad. Realmente, donde lo vamos a transmitir para hacer el cálculo nosotros a la estructura, son como 4 cargas puntuales donde tenemos las pinzas fotovoltaicas, ¿vale? Simplemente esto es porque el panel tiene un marco y este marco se apoya sobre el carril, pues el panel tiene el marco y transmite todo su peso a través de las pinzas a los carriles. Y así es como se considera. ¿Qué es lo importante de aquí? Para hacer cualquier instalación y para hacer cualquier cálculo de una instalación fotovoltaica, vamos a necesitar la ficha técnica del panel para tener las dimensiones y el peso del panel. Siguiente, el peso de la estructura. Aquí no voy a entrar en detalle porque teniendo la configuración oficial técnica ya diseñamos la estructura que se requiere y no nos hace falta ningún dato más. Vamos a las que sí que son muy importantes. El peso de la nieve y más adelante veremos el peso, la fuerza que nos hace el viento. Vamos a hablar de la nieve. S de snow, K de characteristic. Unidades fuerza, kilonewtons por metro cuadrado, que es el área. Es decir, la nieve se puede acumular encima de los paneles y van a ocupar una cierta área. Esta fuerza lo que haremos es multiplicarla por el área del panel, con lo cual necesito dimensiones otra vez, y la vamos a dividir también en 4 cargas puntuales en cada uno de los paneles. ¿Vale? Relativamente fácil. ¿Dónde está el problema? SK. ¿De dónde obtenemos el valor de SK? Nos vamos a regir por el código técnico de la edificación. Más adelante os volveré a hablar de él. En el código técnico se nos define cuál es la carga que debemos considerar para la nieve. En esta tabla que vemos aquí nos indica la sobrecarga de nieve, que es la SK, en capitales de provincia y ciudades autónomas. Es decir, si a mí me dicen que una instalación la voy a hacer en Albacete, yo sé que la carga de nieve que tengo que considerar es de 0,6 kN metro cuadrado. ¿Qué pasa? Hay otra opción de hacer este cálculo y depende de la zona climatológica de nieve, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, no se deja en ninguna de las islas, y de la altura del punto considerado. Es decir, obviamente a más altura, más nieve podemos tener. Esto es como las pistas de esquí, no están a nivel de playa, están siempre a las montañas. Con lo que, para que veamos un ejemplo, si tenemos el monasterio de Montserrat, que se encuentra a 1000 metros sobre el nivel del mar, estamos hablando que es zona 2, zona climatológica 2, y si vamos a 1000 metros, vemos que hay que poner una carga de 1,5 kilonewtons metro cuadrado. Mientras que si lo hacemos por el otro método, cuando no conocemos la ubicación exacta, sino solo la provincia en la cual estamos, provincia de Barcelona, SK 0,4. Vemos que hay diferencias. Es muy importante, repito, muy importante, conocer la ubicación exacta de la obra para poder hacer bien los cálculos. Si no consideramos bien la nieve, puede ser que la estructura nos pueda fallar, ¿vale? Es decir, un dato tan fácil de conseguir de, oye, ¿dónde estás haciendo esta instalación? Puede repercutir muchísimo en el coste de material para hacer la estructura y en que funcione bien o no. Siguiente apartado es la fuerza que nos puede ejercer el viento. En este caso tenemos dos tipos de fuerzas, W de wind, P pressure y K de característica. Y la otra, wind, S de suction, la succión, y K de característica otra vez. También ambas fuerzas, kilonewtons metro cuadrado. Es la fuerza que nos ejerce el viento al soplar contra el panel, ya sea por un lado o por el otro. En este caso vamos a hacer lo mismo que con la nieve. Vamos a multiplicar estas fuerzas características por el área del panel, es decir, necesitamos otra vez la ficha técnica del panel y lo vamos a dividir entre 4, que es los puntos de apoyo que tenemos en nuestras pinzas. Y lo mismo que la nieve. ¿De dónde salen estos valores de wind pressure y wind suction? Nos salen pues del código técnico de la edificación otra vez, ¿vale? Hay otra imagen del código técnico en otro apartado distinto que nos define por zonas de viento a lo largo de España, ¿vale? Tenemos una zona que nos cogería todo el norte, que es la zona C, pero que también es la misma que justo aquí en el sur y también que en las Islas Canarias,
Tenemos una zona central que es la zona A y una zona media que es la zona B. Esta de aquí, aquí en los lados a Portugal y aquí a Albacete, Murcia. Importante, nos dice velocidad básica del viento, 26, 27 y 29 metros por segundo. Si esto lo pasamos a kilómetros por hora, vemos las velocidades de viento que el código técnico nos hace considerar. Vientos de casi 100 kilómetros por hora y 100 kilómetros por hora en algunos casos, ¿vale? Es un viento muy elevado para que nos tomemos en serio realmente a lo que están sometidas las placas cuando las tenemos en una cubierta de un edificio, etcétera. Otro aspecto muy importante, y obviamente aquí vemos cómo necesito otra vez la ubicación de la obra para calcularlo bien, es la altura del punto considerado, la altura respecto al nivel del suelo. Antes era la altura respecto al nivel del mar. Montserrat se encontraba a 1000 metros, pero tenemos pues Barcelona a la ciudad está a 0. Si me voy al pueblo donde vivo yo, Tarrasa, creo que estamos a unos 300 metros. En esta tabla no, nos piden la altura respecto al punto considerado respecto al suelo. Un edificio, una nave industrial puede tener una altura de 10 metros. Si estamos en la cubierta, pues esta será la altura. Y también nos pide un grado de aspereza del terreno, del entorno, que se divide en 4 o 5 apartados, que depende de dónde estamos. Si es cerca del mar, si es un terreno rural, si es una zona accidentada o llano con algunos obstáculos, si es una zona industrial urbana, si es un centro de grandes negocios con grandes edificios, etc. ¿Por qué esto? Fijémonos en este gráfico en la parte superior derecha. Vemos 3 perfiles de velocidad del viento. Cuando el viento sopla en grandes alturas, en las nubes, tiene su máximo exponente, sería el 100% del viento. Y a medida que nos vamos llegando para el suelo, como el suelo no se mueve, ahí tenemos una velocidad 0 y a partir de ahí va subiendo de 0 hasta 100% a medida que cambiamos la altura. Como más altos nos vamos, más nos va a afectar el viento. ¿Vale? Más o menos aquí tenemos el ejemplo del 75%. Si estamos en un entorno de negocios, una grande ciudad, Barcelona, cuando tenemos zona con grandes edificios, etcétera, los edificios nos van a parar el viento. Con lo cual, para llegar hasta el 75% de la velocidad del viento total, pues nos tenemos que ir, para hacernos una idea, a 250 metros de altura. Si me voy a un entorno que podría ser una zona industrial, que los edificios son relativamente bajos, 10, 20 metros, no suben demasiado más en general, para llegar al 75% del esfuerzo del viento, pues estaríamos hablando de unos 120, 150 metros. Y si me voy a un entorno abierto, donde puedo que tenga árboles o puede que no, aquí para llegar al 75% de la velocidad del viento, en 50 metros ya estoy. Es decir, si estoy en una zona abierta, el viento me afecta más que no si estoy en una zona con grandes edificios. Todos estos parámetros son importantes para hacer el cálculo de una estructura solar fotovoltaica. Ya para ir terminando este punto de concepto técnico-teórico, vamos a ver cómo nos afecta el tema de cálculos de todas estas propiedades que hemos hablado, del peso del panel, el peso de la nieve, el viento, en una estructura. Cuando yo hago el cálculo de una estructura, tengo que fijarme en los parámetros de tensión y de deformación. Este es un ejemplo de verdad, en el cual teníamos 2 paneles, bueno, era una estructura para paneles en vertical, creo que había pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, unos 7 u 8 paneles, ¿vale? En el cual si yo calculo solo el peso de la estructura y el panel, me da una reacción de 15 megapascales, cuando podría llegar hasta 160. Estoy solo a un 9% de la capacidad máxima que podría tener mi estructura. Si a este peso de panel más peso de estructura le añado la nieve, vemos cómo hace un salto bastante grande. Pasamos a 63 megapascales. ¿Vale? Ya estamos a un 40% de utilización de nuestra estructura. Si además de esta nieve le añado también el viento a presión, vamos ya a pasar 120. Estamos ya a casi un 80% de uso de la estructura. Y hay otra combinación que es el peso de los elementos, del panel y la estructura, y el viento a succión. Aquí se considera que el propio viento nos va a sacar la nieve, con lo cual ya no la consideramos. Y aquí otra vez nos vuelve a bajar. La idea de esta diapositiva simplemente es ver que es muy importante saber cuáles son las combinaciones de cargas que hay que estudiar y que todas las personas que estemos estudiando el mismo proyecto, los distintos fabricantes o distintas personas que quieran ofertar para una estructura,
lo estemos haciendo bajo las mismas condiciones, tanto de distintas cargas de peso de panel, nieve, viento, presión y succión, y combinaciones de carga. Hasta ahora os he estado comentando cuáles eran las cargas que estábamos considerando y de dónde lo sacaba, que era el CTE, que es el Código Técnico de la Edificación. El código técnico, a su vez, parte del Eurocódigo, que sería un código a nivel europeo para calcular los esfuerzos que puedan haber en edificios y otros tipos de instalaciones. Para que quede claro, el Eurocódigo, os lo digo de aquí, la traducción más que nada vendría a decir que este código nos sirve de guía para la determinación del viento, porque estaba mirando solo la parte de viento, obviamente, para el cálculo de diseño estructural de edificios y tema civil, puentes, carreteras, etcétera, para distintos casos de carga que hay que considerar en cada caso. Esto incluye el conjunto de estructura o partes de la estructura o elementos que estén fijados a la propia estructura, como podrían ser pues, parapetos y sus fijamientos, barreras de sonido, etc. Es decir, si estamos en un edificio, en una cubierta, el Eurocódigo nos dice que tenemos que calcularlo con estos parámetros. Si vamos más abajo, después creo que es en el apartado 4, nos vendría a decir que el Eurocódigo es muy general y dice que para ciertos parámetros de viento y nieve hay que ir a ver el anejo nacional para obtener los valores correctos, ya que se requiere información meteorológica de buena calidad e información del terreno, que como el Eurocódigo es tan grande, pues sería muy difícil tener ahí toda la información. A su vez, si nos vamos al código técnico, aquí sí que lo podemos entender todos, nos dice que el campo de aplicación del documento básico es el de la determinación de las acciones sobre los edificios para verificar el cumplimiento, bla, bla. Aquí no nos habla de otros elementos, con lo cual nos deja un poco abierto el tema de cómo calcularlo.